agregarle otras cosas. Semillas, por ejemplo, al pan para que sea más saludable. Y tenga más salida, me imagino. Sí. Y quien nos va a ayudar a medir la foto más aproximada a lo real es el contador Juan Pablo Enrique. ¿Cómo andamos, Juan Pablo? Hola Claudia, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, porque todas estas cuestiones, más allá de pareceres, tienen mediciones concretas, mediciones donde nosotros vamos a tratar de, bueno, saber quién y cómo consumo. Vamos al Zoom. Adrián Lampasi, ingeniero, presidente del Centro de Comercio, Industrias y Servicios. Él está en Concordia. ¿Cómo andamos, Adrián? Buenas tardes. Claudia Luero lo saluda. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a usted por estar. Paraná brilla un sol enorme, hermosa tarde de otoño. ¿Cómo está Concordia ahora, en esta 16:39 a la República Argentina? Igual alguna nube nada más que anda revoloteando por ahí de rato, pero está muy lindo. Exacto. Y Juan Pablo Cerini, presidente de la Cámara de Productores Porcinos de la provincia de Entre Ríos. Juan Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, y voy a empezar hoy por la gente que está en el Zoom, porque según algunos datos que estuvimos analizando y a raíz de un informe sacado hace muy poco por el Consejo Empresario Entre Ríos, haciendo foco en cómo se diversificó la producción y el consumo en la provincia de Entre Ríos. Y uno de los protagonistas es la carne porcina. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Bueno, de alguna forma el Consejo Empresario en su informe refleja la tendencia que uno percibe en los últimos años en relación al consumo de los tres tipos de carne, ¿no? De carne porcina, de carne aviar y de carne vacuna. Es básicamente una caída en la carne vacuna de manera sistemática en los últimos años y bastante pronunciada en los últimos meses fundamentalmente. Y un crecimiento muy fuerte tanto de la carne de pollo como de la carne de cerdo, pero al final del día la cantidad de proteínas cárnicas que comen los argentinos sigue siendo el mismo número y un número bastante elevado en comparación con otros países del mundo, ¿no? Estamos a los mismos niveles que las economías más desarrolladas en relación al consumo global de proteína cárnica, lo cual es un dato bastante interesante, ¿no? Y si hacemos la proyección, y estoy leyendo datos que se publicaron y que tienen que ver con este informe para que la gente tome un poquito de conciencia y vaya midiendo las variables. Según el informe que se publicó oportunamente por el Consejo Empresario, dice, en el 2021 se consumía 3 kilos de carne vacuna por cada kilo de cerdo. Hoy, ¿cuál sería la relación? Hoy estamos más cerca de los 2,5 kilos de carne vacuna por cada kilo de cerdo. Esto quiere decir que se va aumentando va cayendo la cantidad de carne vacuna por habitante que se consume al mismo tiempo que aumenta la cantidad de carne de cerdo. Generalmente uno habla de los kilos por habitante por año de cada una de las carnes, y ahí es donde se nota de manera más gráfica el crecimiento de la carne porcina, que en los últimos, o sea, que viene creciendo a un ritmo de 1,5 kilos o 2 kilos por habitante por año de manera sostenida. Históricamente Argentina consumió 3, 4 kilos de carne de cerdo y hoy estamos llegando a los 20 kilos. Ese crecimiento que se ha dado en estos últimos 15 o 20 años es muy importante y se refleja en la diaria seguramente de todas las personas y de las ciudades, porque seguramente en la mayoría de las ciudades hay carnicerías o bien exclusivamente de carne de cerdo o bien carnicerías tradicionales en las cuales la carne de cerdo se va posicionando cada vez con más espacio en el mostrador. Así que lo cual es un proceso. Nos estamos acercando a esos 20 kilos anuales. Exactamente. En el consumo. Y aquellos 60 kilos que históricamente consumió Argentina de carne vacuna por habitante por año, hoy ya se ubican en torno a por debajo de los 50, 48, 49, 46 son los datos más actuales.
que responde a esto, a un crecimiento de la carne de cerdo y a un crecimiento naturalmente de la carne de pollo. Lo que yo mencioné recién relacionado con la carne porcina, hace 25 años ocurrió con la carne de pollo, que tuvo ese despegue, digamos, y ya no fue solamente el pollo del domingo como ocurría hace 30 años, sino ya la pechuga, la patamuslo, el parripollo y las pollerías propiamente dichas, que están muy, pero muy difundidas e incorporadas en el hábito de consumo de nuestro país. Y me gusta de lo que me contestás para empezar a componer cómo es la foto actual en cuanto a lo que comemos los argentinos en un contexto de crisis, esta evolución que la ejemplificaste muy bien. En su momento pasó con el pollo, cuando digamos se puso en escena hace unos 20 años el consumo de pollo. Hoy hay hasta establecimientos específicos que venden solo pollo. También pasa con el cerdo. Hay comercios que venden solo cerdo. Digo, también hacen a modos de consumir nuevos en otros tiempos, donde el tema de la cocina, la gastronomía, ha hecho una explosión mundial. Y esto tiene que ver con todo tipo de dietas. Y voy a cotejar lo que me decía de alguna manera Juan Pablo con la carnicería Mostrador, con lo que está ahí, para saber cuál es la foto que tenés vos. Sí, tal cual, lo que él representa es así. La gente, yo creo que quiere consumir, pero no puede. Ajá. Entonces, como él dice, se abarca lo que es el pollo, el cerdo, y nosotros como carnicería tenemos que empezar a incorporar más esos productos y tener más alternativas de cerdo, de pollo, y buscar cosas específicas o hacer cosas para que la gente pueda llevar. Ya vamos a repetir lo que nos está diciendo desde Mariel Vitali, dueña de las carnicerías Vitali, que tenemos un problemita de sonido. Y vuelvo al Zoom para hablar un poquito con Adrián Lampasi, presidente del Centro Comercio e Industria. El diagnóstico en Concordia, siempre Concordia es protagonista de la información, sobre todo cuando hablamos de inflación, de desempleo y de bajo consumo. Demanda, oferta, ¿cuál es la realidad hoy en Concordia? En realidad no es muy distinta a la del resto de la provincia. Básicamente hay una caída del consumo, una retracción del consumo en prácticamente todos los rubros. Quizá el año pasado era más pronunciado en algún rubro que otro, este año está bastante más complicado. Y también, bueno, con lo que se había hablado, mucho cambio de hábito de consumo, ¿no? No solamente viene acompañado, digamos, la crisis viene acompañado de este fenómeno también, que se está dando no solamente en la alimentación, sino en otras cuestiones, como por ejemplo la compra cada vez mayor, la compra de productos por sistema de compra online. Claro. Si bien cada día que uno habla con distintos comerciantes se quejan de que cada vez las ventas bajan más, también es cierto que los 4 o 5 empresas que están haciendo logística desde otro lugar del país acá, por la empresa principal del mercado electrónico que hay en nuestro país, que también tiene una serie de concordios, y bueno, todos los meses registran nuevos récords de entonces, bueno, se da esta tormenta perfecta de algún modo, donde el comercio tradicional tiene una crisis doble, una crisis de cambio profundo y una crisis económica también que lo afecta y que muchas veces no lo deja terminar de acomodarse al nuevo contexto. Totalmente. Y vuelvo a Carnicerías Vitali, ¿no? De alguna manera, Mariel me estaba diciendo hoy, el carnicero histórico. ¿Ustedes tuvieron carnicería hace cuántos años? Hace 15 años. Hace 15 años. Empezó a variar hábitos de consumo, nos decían recién, cambiamos los hábitos de consumo cuando la carnicería empezó a agregarle el pollo, el cerdo. Hace unos años, pero creo que este año más puntualmente cerdo, le empezamos a agregar más puntualmente, porque ya vimos que empezamos el año con una caída de carne muy grande y buscando otras alternativas, porque la realidad es que necesitamos vender, así que hay que adaptarse al bolsillo de la gente que nos compra y que nos elige todos los días. Y por ahí completar
una buena carne, sea cual sea la proteína, con verduras, también es un número a la hora de la economía. ¿Qué pasa en las verdulerías? Con la fruta y la verdura bajó un poco el consumo, pero siempre tenés alternativas, ¿viste? Durante el año hay cosas que están en época, en temporada, entonces eso no te dificulta tanto la compra, digamos, en cuanto siempre tenés una alternativa en frutas o en verduras. O sea, por ejemplo, ahora viene la época del citrus, entonces va a haber algo de consumo, digamos, que vos podés remarla, como se dice, ¿no? El carrito de la verdulería, porque ya sabemos que el carrito del supermercado cambió, por eso hay nuevas políticas de marketing en los supermercados, Sí, sí. Porque ya ha desaparecido ese hipercarrito por un carrito como más chico. ¿Cómo varió la verdulería? ¿Antes hacían la compra para toda la semana o ahora es el día a día? Lo que pasa es que en eso cambió el mundo, digamos. Antes las familias eran de 4 o 5 personas, ahora la familia es 1, 2 o 3 personas, entonces el consumo por persona ya no es el mismo. O sea, antes te compraban, qué sé yo, 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, y ahora ya la cosa es 2 o 3 bananas, 2 o 3 manzanas, 3 zanahorias, pero no son las familias de años atrás, como tampoco eran 4 o 5 personas mínimo, digamos. Estamos viendo lo que es la ventanita que abrimos diaria de mostrador con el análisis macro, ¿no? Y por eso lo tenemos a Juan Pablo acá. Yo siempre dije, Ciencias Económicas incluso tiene equipos siguiendo un poco la economía regional, local y nacional, como para que los futuros profesionales también tengan una idea de cómo sacar estas tablas que en definitiva nos muestran la radiografía del consumo hoy. ¿Qué es lo que te dice esa radiografía, Juan Pablo? Sí, básicamente, como bien decían los empresarios, hay un cambio en los patrones de consumo, desde algunos cortes cárnicos a otros, específicamente que tienen que ver con una pérdida del poder adquisitivo. Recordemos que en el mes de marzo, que es el último dato oficial, el consumo masivo cayó el 5,1% y es el tercer mes consecutivo de caída, y eso marca el resultado que tenemos desde noviembre de 2023 en Argentina, de 24.180 empresas que cerraron sus puertas y 290.000 trabajadores registrados que perdieron sus empleos. Todo tiene que ver justamente con la caída del consumo, que se da por dos situaciones en particular. Una, por un modelo económico que se sustenta en una pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de los trabajadores, de los jubilados y demás. Y otro tanto también tiene que ver la apertura de importaciones, que ha de alguna forma destruido el tejido productivo de la Argentina. Que es otro escenario que también se está viendo en multiplicidad. Digo, la industria textil lo está sintiendo, cuero también, y electrónica ni hablar. Y digo, la panadería siempre fue como ese vector emblemático, panadería, casa, hogar, el pan en la mesa, en el comedor público y demás. ¿Cuál es la realidad hoy que están afrontando ustedes? Bueno, como usted dice, el pan siempre acompañó a la gente, a la familia. Una taza de leche, un pedazo de pan es lo esencial en cualquier familia. Y nosotros hemos visto una merma importante en el consumo y un cambio en el consumo. Como decía recién el muchacho de la verdulería, ya no se compra como se compraba antes, por kilo, se compra por pieza. Dame 2 panes, dame 3 panes. Compran por el dinero que tienen en el bolsillo, que por ahí no es el mismo que tenían antes. Ajá. Y hoy el tema de lo que consumimos pasa a ser también noticia en el sentido de que el corrimiento del consumo de ingesta, como de verduras, como de lácteos y demás, pesa a la hora de armar ese consumo diario. ¿Ustedes creen que pesa la ecuación? Y empiezo por las verduras y después último Juan Pablo, que nos hace esa foto general. La verdad es que yo lo que noto, como te decía antes, en la verdura
tiene sus altibajos, digamos, en consumo, en precios, pero siempre se está consumiendo. Y lo que hay mucho en Paraná, y yo creo que debe ser en el país, hay muchas verdulerías también. O sea, haces 20 metros y te encontrás con una verdulería, y haces otros 50 metros y te encontrás con otra. O sea, una por cuadra por lo menos. Entonces, también se diversifica la cantidad de negocios que hay, de opciones que tiene la gente también. Y sí, y sí. Y recién también de educación, porque hay que saber qué cortes, hay que saber qué corte, cómo utilizar, digamos, algunas variedades de comida, poca carne. ¿O es así o no? Sí, exactamente. Es comentario, ¿cuál es la inquietud que te llevan al mostrador? Porque tenés carnicería, digo porque vamos a aclarar un poquito. El lugar donde están ubicadas tus carnicerías, que son distintos barrios, contale a la gente. Sí, son distintos barrios. Hay en barrio San Agustín, después hay en calle Chahue, que hay una gran diferencia. Creo que la más tocada es la del barrio San Agustín, que vos ves la gente que antes compraba siempre el asado y ahora quiere comprar pero no puede. Entonces va buscando otras alternativas. Y en el Chahue es el mismo lugar, la gente tiene otro poder adquisitivo y consume y hace su asado, pero sí, varían un montón de cortes. Y es como yo le digo a los chicos siempre, uno está para asesorar a la gente y quieren algo más económico, se lo asesora. Y también pensar un poco en el bolsillo de esa gente para tratar de ayudarla en la economía que tienen y de comprar poco y bueno, que rinda. Que rinda. Esa es la realidad. Que rinda. Y voy nuevamente al Zoom, Juan Pablo. Digo, el asado que se daba tradicionalmente después de una práctica deportiva especial o el del fin de semana, tiene otras características, porque esto es tema de charla. ¿Cuál sería la característica que vos le pondrías hoy? ¿Menos cantidad? ¿Productos más baratos? ¿Cuál sería la característica que le pondrías al consumo de carne porcina para asar? No, yo creo que las cantidades son relativamente parecidas. Nosotros lo que estamos viendo a nivel mostrador es que las cantidades no bajan. En general, al contrario, el consumo en nuestra carnicería aumenta claramente por esta señal de precio que mencionaban hace un rato, ¿no? Yo creo que hay una situación a nivel del mercado de la carne a nivel mundial que genera que la carne vacuna esté más demandada y por lo tanto la brecha histórica de precio, la diferencia histórica de precio que hubo siempre entre la carne de cerdo y la carne vacuna, que rondó el 30%, hoy está en un 100% de diferencia. O sea, una costilla de cerdo cuesta alrededor de 10.000 pesos el kilo, y por ahí hasta hace poco la costilla de carne vacuna estaba en torno a 20.000. Hoy está un poco más abajo, pero llegó a esos niveles durante el mes de marzo, y eso empujó muchísimo el consumo de la carne de cerdo. Y eso, digamos, refleja lo que pasa en la mayoría de los países del mundo. La carne vacuna es mucho más cara. Nosotros tenemos una tradición de consumo de carne vacuna y niveles de consumo de carne vacuna altísimos, superiores a muchos países desarrollados. Y bueno, y por eso genera todo ese ruido, naturalmente, que el precio de la carne se dispara. Pero lo que termina ocurriendo, y creo que, digamos, una noticia dentro de todo positiva, es que hay una carne que es una alternativa, que es rica, que es saludable, y que tiene toda una cadena detrás que puede abastecer comercialmente, productivamente, que es la carne de cerdo, y que hoy se presenta como una opción muchísimo más económica y en muchas oportunidades, me animo a decir, hasta más rica, digamos, pero bueno, eso es subjetivo, claramente, ¿no? Eso es desde la camiseta, por supuesto. Exacto. Y entendible porque también vamos a aclarar, Juan Pablo, que todo lo que fue la inversión desde hace años para desarrollar el producto porcino como industria en Entre Ríos ha sido importante. Sí, totalmente. Sin duda. Perdón, me confundí, Juan Pablo. Los dos son Juan Pablo. Sí, le preguntaba a Juan Pablo acá desde lo que se apostó, ¿no?
Sí, eso tenía que ver también con un crecimiento no solamente porque existía consumo específicamente de carne porcina, sino también porque se había dado a entender de manera masiva todas las cualidades que tiene la carne porcina en términos de nutrientes y demás. Pero bueno, hoy pasa a ser una cuestión secundaria y es un consumo accesorio en función de la caída del consumo de carne vacuna, que está en pisos históricos. Sí, pisos históricos. Y otra cosa que me queda de lo que decía el otro Juan Pablo, ¿no? En el sentido de la carne vacuna es muy cara en el exterior y es muy cara hoy aquí para quienes somos productores de carne. O sea, históricamente, hace 20 años atrás, se hablaban de un consumo de 70 kilos más o menos, o superando los 70 kilos per cápita anuales. Y eso hoy ha tenido una merma notable, por el precio y por lo que vos definías, Juan Pablo, el contexto de crisis. Y no puedo dejar de preguntarle si el pan para los choripanes, porque la gente va y pide así, dame pan para los choripanes de fin de semana, sigue siendo una presencia estable, es de vez en cuando, es ocasional. El chori es un clásico. Es un clásico. O sea, hay una demanda de fin de semana. Pero acompañando lo que decían del cerdo, ahora está el sanguchito de bondiola de cerdo desmenuzada. Ah, claro. Sí, O sea, es el verdad. pan viene a ser el mismo pan del chori, pero lo utilizan con la bondiola de cerdo desmenuzada. Así que ahí ya Y tenés ya otro. tenemos dos opciones, el chori, pancito para el chori, pancito para la bondiola. Ah, y en ese sentido, estable, lo ves a la demanda. Sí, esa demanda es estable. Estable. Perfecto. Ay, me está dando hambre como estamos comiendo acá. Estamos comiendo de todo. Estamos hablando del el plato en la mesa, esto, pasando blanco sobre negro, la crisis, cómo impacta en la nutrición, básicamente, en la nutrición y en las formas de comer. Hablando de recomendaciones, lo primero es la salud y por eso te decimos medicamentos seguros solo en farmacias. Si vas a consumir medicamento, siempre debe estar recetado por un médico y avalado por un profesional farmacéutico. Medicamento seguro solo en farmacias. Vamos a la pausa. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Beneficios a lo grande con tu tarjeta de débito. Hasta 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Paga con Visa Débito a través de Modo con tope de reintegro. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Stop.
En casa, cada acción cuenta. Apagá lo que no usás y aprovechá la luz solar. En verano, el aire siempre en 24. Abrí la heladera al menor tiempo posible. Seamos responsables. Si cuidamos la energía, ganamos todos. ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. 799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. No sé si te dije que en Mundo Muebles tiene la opción para que ese pequeño cambio que querés hacer en tu casa, sea en el living, en el comedor, en la cocina, esté al alcance de tus manos. Obviamente, para que esté al alcance de tu mano tenemos que hablar de calidad y de precio y de una solución que pase por una ecuación económica. Tenemos todo para vos en Churruarín 1560. Mundo Muebles, búscanos en las redes. Hay una solución para vos. Y seguimos nosotros tratando de acercarnos a la foto más nítida de esta Argentina, que nos duele porque si decimos comemos menos carne, y obviamente que esto hay que leerlo desde un contexto. Y yo le pregunto a Juan Pablo, de ese estudio macroeconómico, social, que tiene que ver con esta Argentina de hoy, ese diagnóstico tiene que ver, vos decías recién, todo tiene que ver con un diagnóstico y con las condiciones para un determinado consumo, ¿no? Sí, fíjate que hay un dato que es crucial, Argentina produce alimentos para 600 millones de personas. Tenemos 48 millones de habitantes y gran parte de la población no tiene ingestas alimenticias como corresponde y como se aconseja, ¿sí? De hecho, si hablamos de ingresos para poder llevar adelante esa alimentación, más del 50% de los ingresos de los trabajadores argentinos está por debajo de los 800.000 pesos, cuando una canasta básica de pobreza, una canasta básica total que mide la pobreza, está en 1,5 millones de pesos, ¿sí? Datos que muestran una realidad muy complicada, y además con el tema de la alimentación hay que decir una cuestión central. Estamos en niveles récord de morosidad, ¿sí? Morosidad de nuestros habitantes que no justamente lo hacen para comprar un televisor o comprar el auto, comprar la casa, sino para comer, ¿sí? Tenemos un 11% en el sistema financiero y un 35% en las billeteras virtuales. Sí. Es un dato arrollador de estas últimas semanas. Viene creciendo ostensiblemente el tema de la morosidad en las billeteras, que pone en riesgo la cadena de pagos en Argentina, y eso es muy problemático. Y otro dato que creo que si lo decimos es la foto que tiene cada uno aquí en el celular, el diagnóstico más cercano: refinanciar para poder comprar, que eso también los permiten las billeteras virtuales, y eso ha tenido una aceleración muy importante, ¿no? Y porque se cobran tasas de interés que son muy usureras. Y obviamente la población que no llega a fin de mes intenta por todos los medios generar algún ambiente de consumo propicio para sostener el consumo familiar, hasta que llega un punto que es insostenible, como está pasando en la actualidad.
Adrián, estás en Concordia y bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? Una ciudad que tiene un movimiento propio porque también tiene, por otra parte, inversiones particulares, puntuales, digo el citrus, el arándano, una cantidad de que originan una economía diferente también, que tiene su peso en la macroeconomía. ¿Cómo impacta esto a la hora de medir consumos? Ustedes están en un centro comercial, ustedes están viendo la ciudad en general, esa manera de oferta, de demanda. ¿Cómo impacta todo este contexto? Y bueno, las economías regionales que rodean a Concordia, sobre todo el citrus, que se ha desplazado más bien hacia el norte, hacia el departamento de operaciones en estos últimos años. Sí, la madera, que también está pasando, digamos, en general no están pasando por un buen momento. Se ha sumado la fruta del dragón, la pitaya, estos últimos tiempos, que hoy en casi todas las verdulerías hay, como fue el arándano hace unos años, y sin un cultivo incipiente como la nuez pecan. Pero bueno, el problema mayor de las economías regionales que están aquí en la zona es que no están incorporados en los nuevos tratados con Estados Unidos, etcétera. Entonces, lamentablemente están pasando por un momento que no es el mejor, porque bueno, lógicamente siempre dependiendo de la cuestión del clima, de los mercados internacionales, porque la mayoría va a exportación, los precios no están en su mejor momento, con lo cual bueno, también eso impacta, y también impacta en sobre todo los trabajadores de la zafra que son temporales. En lo que fue en su momento el arándano, era un cultivo que le dejaba una producción muy importante para la región, daba mucho trabajo, si bien en un periodo de tiempo muy corto, eran pocas semanas o a veces poco más de un mes. Pero bueno, el cultivo por cuestiones estacionales, hoy por hoy el mercado principal de exportación que es de Estados Unidos está prefiriendo el arándano de Perú. Entonces eso, bueno, ha hecho que en la zona este cultivo se ha relegado bastante. Y lo que es la madera, que es otra producción regional importante, bueno, está un poco de la mano de lo que es la construcción. Si la construcción está parada, la madera también lo está, y bueno, eso también lógicamente que se siente. ¿La construcción está parada en Concordia? Sí, como en todo el país, hay muy poca obra pública, casi nada, y obras privadas, bueno, hay muy poca también, o sea, no hay una gran cantidad, hace falta financiamiento, están apareciendo muchos proyectos, pero bueno, falta el dinero para concretarlos. Uno para desarrollarlo y otro porque también es cierto que hay cierto sector de la población de que no está pasando las penurias que pasan otros, y hay un consumo de bienes durables quizá importante, también lo mismo de vehículos, pero bueno, eso no es la mayoría, sino que son lamentablemente una minoría. Totalmente, totalmente. Y digo, a mí me gusta acercarme al dato efectivo, acercarme lo más que puedo a la realidad circundante de cada uno de los invitados. La sociedad y las maneras de consumir en Paraná son una y en Concordia son otras, obviamente. Yo recién le preguntaba a mis invitados acá, ¿qué pasa el fin de semana donde está la práctica deportiva, el asado ocasional o inclusive esas prácticas que se dan un jueves o un viernes? ¿Desapareció el asadito ocasional? ¿Desapareció la choripaneada en el club? No, desaparecer no desaparece. Sí, quizás, como decía Juan Pablo hoy, cambió el tipo de proteína, por ahí en vez de vacío y asado de costilla hay algún vacío de cerdo o alguna manta de cerdo o algún pollo, pero digamos que eso se mantiene, por lo menos las costumbres van cambiando, quizá el tipo de consumo, pero sigue habiendo consumo de ese tipo, por suerte. Lo mismo que aquí pasa con los restaurantes, hay restaurantes que están, como hoy escuchaba justamente que decía el señor el panadero, no recuerdo su nombre, sí. Aquí en los fines de semana pasa que hay restaurantes que están vacíos y hay otros restaurantes que hacen cola a la gente. Bueno, también esto va de la mano de la creatividad del empresario, de buscarle la vuelta, no solamente quedarse en la queja, sino buscar alternativas, ver qué es lo que puede la gente, qué es lo que puede ofrecer a mejor precio y de mejor calidad,
y la gente lo sabe y lo elige. Entonces, esa realidad dual se está dando y a veces marcadamente. La competencia, y digo, y les voy a preguntar a los tres, porque son tres rubros muy importantes, tanto la carne, cualquier tipo de carne, como el pan. Salir a competir para salvarse, esa es la diaria. Sí, yo creo que competir, uno si quiere competir lo debe hacer a través de la calidad, no del precio. Es mi manera de ver. Porque si uno por ahí baja los precios para querer tener un cliente nuevo, y baja la calidad, porque no podés mantener la calidad con un precio más bajo. Competir a través de un buen producto que a la gente le guste y vuelva a buscarlo. ¿Y hoy es fácil sostener una panadería con estos costos? No, hoy está complicado, pero tiene que ver con el contexto, tiene que ver con que la gente tenga menos dinero en el bolsillo y compre menos. Los costos fijos son los mismos. Es más, te aumentan los servicios, aumentan los salarios, no como debería, aumenta la materia prima. Nosotros tuvimos un aumento de, por ejemplo, grasas y margarinas en 2 meses de un 35%. Una caja de margarina que la estábamos pagando 70.000 pesos, de 20 kilos, hoy la estamos pagando 105.000 pesos. Mucho, muchísimo. Estamos hablando de 2 meses. La harina aumentó en 3 meses dos veces. La harina más o menos se viene manteniendo en el precio, no tanto. Lo que es lácteos también, entre el 20 y el 25%. O sea, los incrementos han sido importantes. Uno puede asumir algo de ese costo, pero hay otro que necesitas trasladarle a precio. Correcto. ¿Y qué pasó en las carnicerías? La misma pregunta, ¿no? Porque digo, él habla del costo de la inversión y al mantenerse, diversificar. ¿Cómo compra hoy la gente con relación hacia unos meses? Coincido mucho con él lo que dice, nosotros también nos pasa lo mismo. No es a veces tener precio, sino calidad, porque no le podés vender a la gente un producto o ponerle una milanesa, que la gente es algo que consume cotidianamente, y decir, la pongo de oferta y más barata y que después no vuelva más. ¿Por qué? Porque la pusiste más barata. Preferimos tener calidad, comprar buena materia, tanto pan rallado y demás, antes que perder una gente que la verdad que hoy nos cuesta mucho volver a recuperarla, porque hay mucha competencia. Nombraste un ejemplo emblemático, la milanesa. La milanesa creo que está en todos los hogares indiscriminadamente, es el más consumido, ¿no? Es una variable muy común. La manera en que la compran, digamos, hoy. Si llega el kilo de milanesa o como recién hablábamos, ¿no? Familia más chica, ya no compran de a kilo, sino ocasionalmente y menos cantidad. Sí, la compran de a kilo cuando está de oferta. Nosotros tenemos días puntuales de oferta en elaborados y ahí como que compran el kilo. Si vienen otro día, compran 2 y hasta ahí. Pero yo creo que la gente mucho aprovecha eso. ¿Tanto las carnicerías del centro como la periferia o hay una variación de una y otra? Hay una variación totalmente. Totalmente. En la periferia, por ejemplo... Consumen más lo que es el pollo, las milanesas de pollo. Milanesas de pollo. Mucho, pero es mucha la variación que hay con lo que es carne. Y cerdo. Cerdo ni hablar. Pero a la gente le cuesta tanto acostumbrarse al cerdo, en milanesa más que nada... está acostumbrado a lo que es la carne. Claro. Y el pollo que lo va adaptando y ahora el cerdo. Vos decís una cuestión de gustos o costumbres o cultural. Costumbre, es costumbre. Es como uno dice, el argentino, ¿qué vos decís? Carne. Carne. El asado. No, olvídate. ¿Se acuerdan el fenómeno cuando hacían los asados allá en... Olvídate. Donde fue el mundial el último, en Qatar. Se reunían así para ver, parecían que estaban mirando un plato volador, que eran asados. Es así. No podían creerlo. Pero eso pasa únicamente acá también. O sea, porque estamos muy acostumbrados a que todo el mundo haga fuego, digamos. Y siempre era carne de vaca. Fíjate que vos vas por la ruta o ibas por la ruta hace 3, 4 años y ves gente, obreros, por decirte algo, haciendo asado. Y eso es típico de Argentina, exclusivo. No lo encontrás en ningún país de Sudamérica, ni hablar de Europa, Estados Unidos. Es muy de acá. Y eso es lo que estamos perdiendo, lo que se perdió. Eso es lo que se perdió.
Eso es lo que se perdió y eso habla de una... O sea, el olorcito diagnóstico. a asado. Sí. Vos pasás por muchos lugares y se siente ese olor. Y sí. Y voy a Juan Pablo, que está muy asociado a la industria frigorífica de cerdo, porcina. Y hablaban acá, tu colega en rubro cárnico decía, es una cuestión de costumbre. Por ahí la gente no está tan acostumbrada a una milanesa de cerdo. ¿Esto lo tienen en claro ustedes como diagnóstico? O sea, sabemos que el desafío para el cerdo, para la cadena porcina, está asociado a vender esos cortes con los cuales se hace la milanesa, que son los mismos que tiene la carne vacuna, la nalga, la cuadrada, la bola de lomo, el peseto, los mismos músculos los tiene el cerdo, el vacío, la costilla. Lo que tenemos que hacer es trabajar desde el marketing, desde la venta, desde el mostrador, para que la gente pruebe el bife a la plancha, el bife de pulpa de cerdo a la plancha, o pruebe la milanesa. La realidad es que las carnicerías, sobre todo las carnicerías exclusivas de carne de cerdo, en Paraná hay varias cadenas, me toca formar parte de una de ellas, se venden muchísimos kilos de milanesa y está absolutamente instalado. Hay otras ciudades donde quizás hay menos oferta y menos carnicerías exclusivamente de cerdo, y bueno, tienen mucho por delante, porque ya la bondiola, el pechito, el matambre y esos cortes ya están absolutamente incorporados o la costeleta misma están absolutamente incorporados, y lo que tiene que hacer la cadena porcina es lograr vender mejor estos cortes que le podemos llamar pulpa, que serían los músculos del jamón o de la paleta del cerdo, ¿no? Totalmente. Y yo les voy a leer ahora, a propósito de esto, un comunicado que se dio a conocer a través de la Oficina de la Verdad que tiene esta gestión. Javier Binay, como ustedes saben, ha creado una oficina para informar algunas cuestiones sensibles a la población. El presidente Milei había responsabilizado la suba de carne por el salto inflacionario de hace 2 semanas. Lo centró exclusivamente en el salto inflacionario, cuando el índice alcanzó su nivel más alto en un año, sin hacer foco en la caída del consumo que esto provocó. Tras un informe de una cadena alemana en español sobre la presunta venta de carne de burro a la Argentina, la Casa Rosada mostró esta información como una operación internacional. Carnicería Argentina vende carne de burro ante la subida de carne vacuna. Esto nunca pasó. Es más, salieron a aclarar que para vender este tipo de carnes debe haber una inspección previa del SENASA habilitando la cadena de seguridad alimentaria. El contraataque del gobierno se dio desde la Oficina de Respuesta Oficial. La venta fue en un caso aislado, marginal, con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina. Esta es información reciente, publicada. Bueno, un poco es el coletazo de lo que dijo el presidente de Colombia, Petro, que en uno de sus discursos recientes dijo, ahí lo tienen a los argentinos, no puede ser que estén comiendo carne de burro. Digo, contextos para también aclarar, esto nos permite este diálogo, esto de haber fotos parciales pero muy regionales, muy focalizadas en lo que nos pasa a los argentinos y a los entrerrianos en particular. Y en ese diagnóstico del consumo entrerriano, ¿cuál es la foto de hoy, Juan Pablo? Sí, las provincias tienen la misma sintonía que atraviesa la nación. Fíjate que a nivel provincial, en términos de trabajadores, estamos en casi 9.000 trabajadores registrados que perdieron sus empleos y casi 1.000, más precisamente 982 empresas que cerraron sus puertas debido a una caída permanente del consumo, no solamente por ese dato que veíamos recién, sino me parece importante aclarar el tema de la inflación, ¿no? Porque hay una inflación que está estimada con patrones del año 2004. Como bien decía recién el empresario, hay costos
que están subiendo de manera permanente y que se subestiman a la hora de la estimación de ese patrón de consumo del año 2004. Si uno compara con el del año 2017, 2018, que se iba a comenzar a implementar desde enero y pasaron cosas y no se implementó, hay una diferencia de coeficientes que marca el 46%. De alguna manera eso indica lo que se ve en el territorio, en la práctica, en términos de consumo, porque hay una inflación subestimada que no está marcando la realidad en el patrón de funcionamiento de los argentinos. La información de hoy daba cuenta que se iba a encargar una nueva medición de inflación por parte de la CGT, entiendo yo, en el ámbito nacional, a la Universidad de Buenos Aires, concretamente. ¿Esto es así? Puede ser, sí, hay varias líneas que andan dando vuelta en función de tratar de marcar indicadores más representativos de la realidad, cosa que hoy no está ocurriendo y que son necesarios para tener un diagnóstico acertado para tomar decisiones correctas. O sea, el indicador de hoy de medida de la inflación sería distorsivo, eso es lo que estás diciendo. Exactamente, patrones de consumo del año 2004, estamos en el año 2026. Están todos los servicios subestimados que hoy indican e implican para la mayor parte de los empresarios de la Argentina un costo muy importante. Si hablamos de luz, gas, internet y demás, son costos que están subestimados en la canasta del 2004 porque prácticamente eran inexistentes y en la actualidad implican un porcentaje importante a la hora de justamente diagnosticar el consumo. Y voy nuevamente a Adrián, que es el representante del Centro Comercio, Industria y Servicios de Concordia. Adrián, esto de a la hora de mirar la realidad social, el microsocial que nos circunda, ¿no? La calidad alimentaria está al alcance de todo. Cuando hablo de calidad, digo, acá no es casual. Pusimos un representante de una verdulería reconocida, una cadena de verdulerías muy reconocida, una cadena de carnicería, un empresario que desde hace mucho está en el rubro panadería. Digo, la calidad en la mesa, ¿se resintió o no en Concordia? La verdad que esa respuesta no la tengo. Yo no tengo los conocimientos para poder decirlo. Puedo hablar de lo que uno conoce habitualmente. Sabemos que Concordia es una ciudad que lamentablemente se ha estigmatizado mucho poniendo siempre en un ranking de pobreza en primer, segundo lugar o tercer lugar, cuando en realidad se están midiendo solamente 32 ciudades en todo el país, y de esas 32 ciudades están las 23 capitales de provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos que es un poco injusto ese ranking, no es un ranking, y eso es lo que los concordienses sufrimos a diario. Lo que pasa en Concordia no es distinto de lo que pasa en otras ciudades del país. Seguramente los sectores más vulnerables, obviamente, que están teniendo problemas, eso todos lo sabemos. Y después el resto, dentro de todo, creo que hay opciones como se marcaban durante el programa. Hay también cambios en los hábitos de consumo que se van dando por estas cuestiones, por generaciones distintas, etcétera. Pero bueno, indudablemente son fenómenos distintos que se van sumando. También está el tema de la inflación, que si bien puede ser que los parámetros no sean los más adecuados, también tengo que decir que hace 22 años que no se modifican, así que la CGT se acuerda un poco tarde de tratar de tener índices mejores, podrían haberse ocupado antes también de eso, pero lo cierto sí es que, hoy por hoy, si bien el consumo sabemos que está bajo, sabemos que no hay inflación, o que hay menos inflación que en otra época, y que la situación obviamente que es delicada y sobre todo para las familias más vulnerables, y en Concordia lamentablemente hay un cordón de familias vulnerables que es bastante relevante en cuanto a cantidad de gente. Datos de la realidad, datos que nos muestran esa cara que duele. En una Argentina, alguna vez se dijo, este es el país de la Argentina de las vacas y del asado, y que nos esté devolviendo la crisis. Estos, digamos, uno puede tener la ausencia del asado del fin de semana, la foto que duele
y que es real y que no está sobrecargada en tintas, al menos desde este espacio periodístico, es la de los excluidos de la buena mesa, digamos, de los índices de pobreza y de falta de calidad alimenticia nutricional, ¿no? Y vamos a Juan Pablo, desde la industria porcina, digamos, ustedes me imagino, mirando el contexto, pero también acomodándose a esta nueva realidad, porque también, como yo comencé comentando el estudio que había encargado el Consejo Empresario, donde hablaba que si bien en la inflación impactó fuertemente la suba que tuvo los 3 primeros meses el precio de la carne, también en ese estudio rescataban que todo lo que era industria cárnica en Entre Ríos particularmente estaba marcado por el avance del pollo y del cerdo. ¿Esto es así? No, sin duda. La realidad es que lo que ocurre es que se reconfigura la cantidad de kilos que comemos, que me parece que es un buen dato, a pesar de un contexto relativamente recesivo o de crisis de consumo. Seguimos comiendo carne de calidad, no necesariamente vacuna, que también está traccionado por una oportunidad internacional de colocar la mejor carne que producimos, nuestra marca país, y captar mercados internacionales. Y captando esa oportunidad, la Argentina además puede producir kilos de proteína cárnica de excelente calidad como pollo y cerdo para abastecer el mercado interno. Me parece que de alguna manera el contexto es recesivo, pero también el sector productivo da respuesta y acompaña, ¿no? y le permite al país ir a mercados internacionales a traer divisas y explotar su know-how, que es la producción de carne, que es muy importante, ¿no? Que es muy importante. Hablaba de un contexto recesivo, el estar en la industria, concretamente la industria porcina. Digo que en este combo también el aumento de variables como energía y todo lo que conlleva a un empresario mantener una verdulería hace lo suyo. Sí, sin duda. O sea, parte de la crisis nos atraviesa todo. Hay muy pocos rubros que no están en caída como los nuestros, por ejemplo. Pero bueno, esperemos que pase pronto. Esperemos que pase pronto. Y bueno, Juan Pablo, ¿qué decir de esto? Creo que faltaba decir eso. ¿Estamos en recesión desde hace cuánto? Sí, fíjate que el mes pasado hubo una caída superior al 2%. Una sola reflexión, porque ya se termina el tiempo. No es que la población se haya vuelto vegetariana, sino que hay una caída enorme de consumo, producto de una destrucción del mercado interno. No hay país desarrollado del mundo que no potencie el consumo de sus trabajadores y el mercado interno. No sirve solamente robustecer el mercado internacional si no hay consumo de las familias argentinas. Estamos en pisos históricos de consumo de carne y de leche que son sustanciales para las nuevas generaciones, así que hay que de alguna manera reverdecer este nuevo modelo económico y ponerlo en discusión para el futuro de la Argentina, porque evidentemente en los números, en la práctica, no está funcionando. La foto trajimos de todos, todas las opiniones, todas las realidades. Tratamos de acercarnos a la realidad inmediata de cada uno, porque hablamos del cliente, hablamos del empresario, hablamos de cómo compra la gente. Nos fuimos hasta Concordia y hablamos con empresarios que les va muy bien porque es un momento muy auspicioso, como el momento que está viviendo la industria, todo el desarrollo de la industria cárnica porcina. Digo, maneras de conformar lo que es esto, la realidad que nos estamos atravesando todos, que es difícil, muy difícil, y que tiene distintos componentes. Uno de ellos, el alimenticio, y que se ha resentido los últimos meses porque hay cordones que se han visto muy resentidos, sobre todo, como se dijo acá, sectores muy vulnerables.
Yo les agradezco a todos, a quienes estuvieron en el Zoom. Gracias por su tiempo y el aporte que hicieron. Muchas gracias a ambos. Les dejo un saludo muy grande. Y a ustedes por haber venido y ayudado a componer este diagnóstico de situación. No hay mejor diagnóstico que el que uno hace sentado a su mesa. Gracias a ustedes por haber estado.